Buenas noches, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes, mi compañero Carlos, hermano en Cristo, y su servidor Luis Vázquez. Les deseamos buenas noches y les agradecemos a aquellos que nos estén siguiendo por esta página de Laicos Católicos Defendiendo su Fe. El día de hoy vamos a estar compartiendo el tema de la muerte espiritual a la vida en Cristo Jesús. ¿Seré acaso yo ese hijo pródigo? Entonces, pues antes de empezar, queremos hacer una oración. Nos ponemos de... ¿Vale? Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y Señor, te pedimos esta noche que nos ayudes a Carlos y a mí a decir lo que tú quieres que decirnos el día de hoy a cada uno de nosotros, aquellas personas que nos van a escuchar, que sea tu palabra y no la nuestra, la que le llegue al corazón. Te pedimos esa unción del Espíritu Santo, te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos des las palabras correctas, sobre todo para llegar al corazón. No queremos ser propios, queremos llegar al corazón de cada persona y sobre todo que pueda este mensaje tuyo hacer un cambio en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Sí, este tema, Luis, quisiera ofrecerlo por las almas del purgatorio. ¿Sí? Dale, Señor, el eterno descanso y que luzca para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Que así sea. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y desciende el fuego de tu amor. Que así sea. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ahora sí, gracias por acompañarnos, los que están conectándose, los en vivo y los que nos van a escuchar a través de la repetición, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo cada uno de nuestros perfiles personales y de aquellos que nos hacen el gran favor también de compartirlo. Les agradecemos ese apoyo, que le estén dando like a la página, que le estén poniendo pues sí, para que nos puedan seguir viendo, ¿verdad? En cada tema. Pues bueno, el tema que hoy queremos compartirles, lo vuelvo a repetir, es esa muerte espiritual a la vida en Cristo Jesús. ¿Seré acaso yo el hijo pródigo? ¿Y por qué esa pregunta? Pues porque es de donde nos vamos a agarrar, ¿verdad? El día de hoy, de esa palabra de Dios, de lo que es el hijo pródigo. ¿Cuál es la finalidad de esto? Saber en qué parte de nuestra vida estamos en este momento. En qué parte de ese hijo pródigo voy caminando. Porque ese hijo pródigo primero se fue. Todo lo que tuvo que haber vivido y después, cuando regresó, entonces, ¿en qué parte de mi vida estoy? Porque a lo mejor estoy sufriendo por muchas cuestiones que yo mismo he originado porque me he comportado como aquel hijo pródigo. Vamos a ir poco a poco, desmenuzando, desglosando la palabra de Dios en ciertos puntos que nos da la misma parábola que Jesús nos dio, ¿verdad? Recordemos que esto es palabra de Dios y pues hay que tomarle la seriedad, hay que tomarle lo más que se pueda de importancia, ¿verdad? Porque para eso, pues, es para hacer un cambio en nuestra vida, ver en qué parte de nuestra vida, qué cosas son las que hemos fallado y qué parte de nuestra vida es la que vamos a empezar a mejorar y cómo. Eso es lo que nos va a dar la misma palabra de Dios el día de hoy. Así es, mi Luis. Sí, ya estuve leyendo tu tema, mi Luis, y la verdad, sí, está muy, muy bien, mucho que reflexionar y pues la parábola del hijo pródigo, Luis, pues es nuestra historia, ¿verdad? La historia de nuestra vida. Es la historia de nuestra vida, es la historia de la humanidad y creo que pues ahí encajamos todos, ¿verdad? Sobre todo si eres una persona que en estos momentos tienes tal vez ese deseo de suicidio, si tal vez en estos momentos
ya no tienes esposa porque te separaste, porque te descubrió una infidelidad, si estás a punto de perder ese matrimonio, si eres un hijo que está a sus padres preocupándolos por su alcoholismo, por su drogadicción, todo ese tipo de cosas, nos estamos comportando como ese hijo pródigo. Entonces hay que ver en qué parte de ese hijo pródigo estamos el día de hoy. Cada uno de nosotros vamos a tener la misma respuesta, ¿verdad? En qué parte de este relato vamos caminando, porque son varios pasos los que nos da, los pasos que dio para llegar a caer tan bajo, y los pasos que volvió a dar ese mismo hijo pródigo para salir de donde estaba, para regresar a Cristo Jesús, ¿verdad? Que es a donde debemos y queremos y apuntamos siempre, a esa vida plena, pero no la podemos llevar plena con el dinero, con el prestigio, con el tener o con el poder. Siempre va a ser en base al encuentro personal que tengamos con Cristo a través de sus sacramentos, a través de su escritura. Sí, pues a lo que te entiendo, Luis, es para ver en qué etapa de los pasos que va narrando aquí el hijo pródigo nos encontramos. No sé si ese es tu... Sí, exactamente. Esa es tu idea. Y si todavía no llego a alguno de esos pasos para regresar al Padre, darme cuenta cuáles son los pasos que tengo que dar para regresar al camino. Y entonces, ¿qué va a pasar? Empezar esa conversión. A veces pensamos que la conversión sí se dan, claro que sí se dan, pero a veces nuestra conversión puede ser de toda la vida. Nuestra conversión puede ser de toda la vida, porque la misma palabra de Dios, siempre le hemos dicho esa misma cita bíblica, ¿no? Primero de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10, que todos tenemos pecado. Entonces, es una conversión que estamos trabajando todos los días por no caer. Pero desgraciadamente, si no tenemos la asesoría y si no nos guiamos por lo que Dios nos dice, la manera en que Él nos recibe, aquí vamos a encontrar la gran misericordia de Dios, de que a veces tanto hemos pecado, tanto hemos hecho daño a las personas que más nos aman, que ya nos sentimos indignos, decimos que los pecados que hemos cometido ni Dios nos los va a perdonar, y la misericordia de Dios es tan grande que todo pecado es perdonado. El problema es que yo no quiero o no lo sé, también a veces no lo sabemos. Esta es la idea de poder compartir estos temas, ¿verdad, hermanos? Así es, mi Luis. Fíjate que yo escuché una persona que me hizo reflexionar y me dice: mira, Carlos, es que los mandamientos de la ley de Dios no son para que la gente se moleste o ponerle cargas, es para que sean felices. Los mandamientos nos los dejó Dios para ser felices, para que el hombre sea feliz y no se pierda. Así es, exactamente. Y bueno, entonces les vuelvo a mencionar esa cita que ya habíamos mencionado algunas veces, Primera de Juan capítulo 1 versículo 8, donde todos somos pecadores. Por eso es que decimos, la conversión a veces va a ser toda la vida, pero que se vaya notando, porque a veces decimos, no, yo ya dejé de hacer muchas cosas, pero bueno, ya no me voy a comer parte del tema, sino ya desde el mismo tema, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, hermanos, vamos a comenzar. Pongamos atención, porque en la lectura va a haber ciertos detalles que tenemos que poner mucha importancia, porque ahí vienen los pasos que dio. Primero vamos a mencionar los pasos que dio aquel hijo pródigo, aquel hijo de familia, para caer en lo más bajo, ¿va? Primero vamos a ver qué es lo que tuvo que hacer, y ya después ver qué es lo que yo como persona el día de hoy estoy haciendo, y cuáles pueden ser las consecuencias en mi vida, ¿vale? Entonces nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 16. El nombre de la perícopa, ¿cuál es, Luis? ¿Perdón? ¿El nombre de la perícopa cuál es? El hijo pródigo y el hijo fiel. ¿Sale? Así viene en la Biblia de Jerusalén. Dice así: Jesús les contó también lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano.
donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. El muchacho deseaba llenar el vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Y bueno, ¿qué podemos entonces dar a notar aquí? Ya vimos que había dos hijos. Ese padre representando a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Sí. Eso ahí es donde vamos a tener que ir viendo esa parte. Yo soy ese hijo menor. ¿Cómo son esas características de ese hijo menor y qué pasos fueron los que dio para irse? Porque vemos un hijo que tenía todo en una hacienda, que tenía todo en su casa, y que por el libertinaje y por la ansiedad de quererlo tener todo, lo perdió todo hasta llegar al punto de no tener ni siquiera para comer y querer, aunque sea, comer la comida de los puercos y de apacentar los puercos, de estar entre los puercos. Para el pueblo judío, los puercos eran animales impuros. Entonces, no es como el día de hoy: pues soy pastor o soy granjero y tengo mis puercos y los doy de... No, en ese tiempo hablar de eso y estar en ese ambiente era lo peor, lo más bajo, porque eran animales impuros. Ese trabajo nadie lo quería hacer, ¿va? Entonces hay que tomar en cuenta esto. ¿Cómo era ese hijo menor? Vamos a ver cómo era ese hijo menor. En primera, era un hijo consentido, ¿verdad? Mimado. Eso era, porque, no quería hacer nada. No había madurado, era inexperto. ¿Por qué? Porque lo único que le interesaba a ese hijo era poder volar y disfrutar su libertad. ¿Y cuántas veces nosotros, los humanos, el día de hoy, cómo nos comportamos hacia esos padres? ¿Sabes qué, papá? Yo aquí hago lo que quiero, déjame, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo ya tengo 18 años y la ley dice que yo ya soy independiente. Y a veces los padres cometemos ese error, ¿verdad? No, pues sí, cierto, hasta nos agachamos a nuestros propios hijos y el mal que les estamos haciendo a nuestros propios hijos, con que ellos tengan que aceptar esa situación de ese hijo. Entonces vemos un hijo que es autosuficiente. Dame lo que a mí me corresponde, es mi dinero, es lo que yo me merezco por ser hijo tuyo, ¿sale? Entonces él que quería esa libertad y además de todo, no necesito de ti, Padre, a mí dame lo que me corresponde y yo sabré lo que hago con mi vida. ¿Cuántas veces a nuestros padres los hemos mandado por un tubo porque ya somos grandes? ¿Cuántas veces yo como persona, mi padre, él me daba un consejo y qué hacía? Se lo rechazaba, Carlos. ¿Cuántas veces mi padre: hijo, no hagas esto, te va a ir mal, no te juntes con estos amigos? ¿Y qué hacemos? Son mis amigos, ellos dan la vida por mí, son mi sangre. Sí, yo sé lo que hago. Exactamente. Tú ya eres de otra época, tú no sabes, tú no conoces. Empezamos hasta a hacerlos personas como que no importan, como que no saben, ¿no? Ese viejo. Entonces, desgraciadamente, esa parte también nosotros como padres fallamos, en darle la parte que le corresponde. Espérese, aquí hay reglas en esta casa. ¿Y cuántas veces no fuimos nosotros personas que rompimos las reglas de esa casa? ¿Cuántas veces nuestros padres no los desvelamos porque nosotros andábamos en el baile, andábamos alcoholizándonos, andábamos con las amigas, con la novia y no me importaba nada? Eso es el libertinaje, ¿verdad? Eso era la autosuficiencia de que yo no necesito de ti. Entonces vemos cómo el primer paso para irnos perdiendo es hacer a las personas que nos aman a un lado. Así hacemos a Dios a un lado. Yo no quiero nada con Dios. Yo voy a misa cuando me nace. ¿Sí o no? Así decimos, Carlos. Sí. No, es que yo nomás voy a misa cuando me nace y pues la verdad, yo estoy muy bien así. Además en la iglesia, pues son puros hipócritas. Entonces, no necesito de Dios.
Todo lo que yo he hecho de dinero, de mi trabajo, es por mi autosuficiencia. Por yo mi soy esfuerzo. bueno, mi esfuerzo, porque yo me he fregado toda la vida. Yo me quemé las pestañas. Exactamente. Entonces, así somos de autosuficientes, tanto con nuestros padres como con Dios. Entonces, hay que ver estos dos aspectos: el aspecto humano en la vida con las personas que nos aman, cómo nos hacemos autosuficientes de ellos, y el otro aspecto es cómo hacemos a Dios a un lado. Siempre hacemos a Dios a un lado, pero nomás tenemos una necesidad y entonces sí nos queremos acordar de Dios. Así es. Empezamos a fabricar al Dios Aladino, ¿verdad? Que va a cumplirnos los deseos. Es un Dios Aladino. Y, sí. ahí tenemos muchos dioses, desgraciadamente. Como lo que platicábamos el otro día, Luis, que decimos, vamos a misa cuando me nace la infidelidad, cuando me nace el tumor, cuando me nace la enfermedad, cuando me nace el cáncer, ahí es cuando vamos, ¿verdad? Ahí sí nos acordamos de Dios. Mientras tanto, somos autosuficientes y tenemos otros dioses, ¿verdad? Otros dioses como el dinero, el sexo, el alcohol, la droga, la fiesta. Hay muchos dioses, que fabricamos, claro. Exacto, que fabricamos, ¿verdad? Porque sabemos que solamente hay un Dios verdadero. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu comentario, como siempre, completándonos, ¿verdad? Complementándonos. Y bueno, ese es el primer paso. El segundo paso que podemos ver aquí mismo en esta parábola es el aislamiento que tiene ese hijo, ¿no? Dice que se marchó a un país muy lejano, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántas veces no nos marchamos nosotros mismos de nuestra familia? El aislamiento que tenemos. Me encierro en mi cuarto, no quiero saber nada de nadie, porque hasta eso nos enojamos con las personas. No queremos saber nada de Dios, me aíslo también de Dios. No quiero saber nada que tenga que ver con retiros, no quiero saber nada que tenga que ver con la misa, con el sacerdote, con el grupo de oración, con todo eso. Empezamos a aislarnos, ¿no? Siempre queremos estar nosotros alejados de todo el mundo. ¿Y qué hacemos en ese aislamiento? Alcoholizarnos, a ver pornografía. ¿Por qué no vemos pornografía en la televisión de nuestra casa? Digo, claro que no lo vamos a hacer, pero como sabemos que no es algo sano, lo hacemos a escondidas, nos aislamos. Siempre el ser humano nos aislamos para cometer el pecado. Sí, y cuando queremos hacer el bien, lo queremos gritar a los cuatro vientos para que todo el mundo nos lo pueda aplaudir. Esperamos que el mundo nos quiera aplaudir. Hasta nos tomamos una selfie, ¿verdad? Sí, mira, acabo de traerle de comer a un indigente, ¿no? Y véanme, yo sí le estoy dando. ¿Y qué hacemos con el aislamiento? Entonces, este hijo se marchó a un país lejano, se separó, se alejó de sus padres. Nos alejamos de Dios de la misma manera, nos alejamos de los amigos, porque a veces vienen personas a nuestra vida. Oye, mi Carlos, no la riegues, deja de alcoholizarte, mi hermano, tu familia. No, ¿cómo reaccionamos? Yo lo domino, Luis, sí. Yo lo domino. El día que yo quiera, ese día lo dejo. Sí, cierto. Y a veces pensamos que tenemos que irnos a otro lugar a vivir. Y en la misma casa tenemos a alguien que se aísla. Ahí está todo el día encerrado en su cueva. Yo así digo, algunas personas, el primo de un amigo. No, de verdad, a veces nos aislamos en nuestra propia casa, ahí mismo nos metemos en nuestra cueva. A veces no queremos ni siquiera que nadie sepa lo que estamos haciendo. ¿En qué nos aislamos? En el alcohol, en la droga, en el sexo, en la depresión. Una persona que tiene depresión, ¿por qué? Por cualquier circunstancia en la vida, está aislada. No está buscando una ayuda. Es toda esa parte. Hay hasta un dicho que dice: cuerpo presente, mente ausente. Entonces el aislamiento es el segundo paso que dio el hijo para caer. No pedir ayuda, no hacer e informar a los seres queridos la necesidad que él ya tenía. No, pues él ahorita todavía está a gusto, ¿verdad? Pero está en ese aislamiento para hacer lo que él quiere, para gozar pues esa libertad sobre todo. Sí. ¿Vale? Entonces vemos que el segundo paso es el aislamiento, ¿sale? Entonces el tercer paso, ¿cuál vendría siendo? El vivir como un libertino, ¿verdad? Soy libre y hago lo que quiero.
¿sale? Yo soy libre y hago lo que se me da la gana. Y a veces el decir que hago lo que me da la gana, eso también se vuelve una esclavitud, el hacer lo que yo quiera, porque como hacemos lo que queramos, entonces si yo quiero estar drogándome o alcoholizándome o teniendo una relación extramarital, ¿qué va a pasar? Me vuelvo adicto a eso, entonces hacer el mal en mi persona y hacia los demás. Entonces, ¿qué? No me interesa nada. En la cuestión de Dios, soy libertino, yo no sigo los mandamientos y mi propia conciencia me dice que algo está mal. Que no necesito saber los mandamientos así, el primer mandamiento, el segundo dice esto. No, la misma conciencia nos dice lo que estamos haciendo mal, Carlos. Así es. ¿Verdad? Entonces, la libertad es la facultad de dominar los instintos, ¿sí? Cuando hago lo correcto, sobre todo, es cuando yo me doy cuenta que realmente soy libre, cuando sé dominar mis instintos. Cuando si una mujer, yo en mi trabajo, se me insinúa de muy buen ver esa mujer y yo, pues es que fue un momento de caída y engaño a mi esposa, ¿qué estoy haciendo? Pues no estoy dominando mis instintos, ¿verdad? Ya no estás siendo libre, estás siendo esclavo del pecado. Del pecado, exactamente. Ese párrafo que trae se me hace muy interesante, Luis. O sea, uno es libre cuando se autodomina, ¿verdad? Se me hace muy... ¿Lo quieres leer completo? Este es... Ajá. Libertad es la facultad de dominar los instintos cuando hago lo correcto, pues el hombre libre escoge la verdad y lo correcto. Fíjate que se me hace muy, muy padre esa reflexión, Luis. ¿Es de tu ronco pecho? No, esta la escuché. La escuché y pues tú sabes que hay que irse preparando, entonces cosas que se te quedan o que te gustan las vas apuntando, ¿verdad? Sí. Entonces yo tomo información de por todos lados y órale, vamos a, ya que lo analicé, lo medité, pues es cuando ya se da, ya nomás agarras una guía, ¿verdad? Y de hecho, pues con la cita bíblica que tú nos vas a compartir tiene mucho que ver. Sí, cuando leí ese párrafo, me acordé de una cita que es primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice: obrad como hombres libres y como siervos de Dios, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad. ¿Sí? ¿Cuántas personas utilizamos el pretexto de la libertad para hacer la maldad? Para difamar, Luis. Para difamar. O sea, tú has visto en la televisión cómo se destruye a la gente, cómo se destruye a la iglesia, a los sacerdotes. Con calumnias y difamaciones. Con la calumnia y con la difamación, con el pretexto de la libertad. De la libre expresión. Sí, sean libres, pero no como quien lo hace como pretexto para hacer el mal. Soy libre, yo decido sobre mi cuerpo. Y ahí es el problema. Ahí es el problema, que defendemos lo indefendible. Y la libre albedrío, hace poco yo platicaba, pues entonces ¿para qué nos dio libre albedrío Dios? ¿Para hacer el mal o para hacer el bien? Tenemos libre albedrío para hacer el bien, jamás es para hacer el mal. Y a veces libre albedrío lo queremos agarrar como que yo puedo hacer el mal y el bien. No, Dios no nos dio ese albedrío para hacer algo malo, siempre nos lo ha dado para tener el albedrío de hacer el bien, de seguir su voluntad, de amarlo, porque Él pudo haber creado robots. Él pudo haber creado robots en nosotros. ¿De qué? De que ya nacimos con ese amor y no vamos a pecar. Pero Él nos dio el albedrío para amarlo por convicción propia, ¿sí? Pero en el momento que empieza el pecado a estar en mí, decido alejarme de Dios, con esa libertad que yo ando defendiendo, ¿verdad? Y a veces hasta en la misma iglesia, como feligreses nosotros, estamos en contra de muchas cosas que inclusive Dios, si es que ¿cómo es posible? Yo he escuchado personas que ¿cómo es posible que si yo me casé con una persona que me golpeaba, que me violaba? He escuchado mucho eso.
¿por qué no me puedo volver a casar? Pues ni modo, o sea, no supieron llevar su relación, hay reglas que cosas que Dios no quiere, y pues ni modo, los tenemos que hacer. A veces creemos, y yo he conocido gente que dice que se ha salido de la iglesia para poderse casar con otra persona y decir que no está en pecado. O sea, vamos creando, con esa libertad vamos destruyendo las cosas que Dios nos dio. Con esa libertad, el día de hoy que tenemos pandemia, esa ciencia, todo eso que hemos hecho de bueno lo hemos hecho para el mal, y hemos destruido el planeta. Por eso han venido tantas catástrofes. Y es la libertad que Dios nos dio, y así somos. Entonces Dios pues tiene que poner las cosas en su lugar. Fíjate que ahorita que dices que comentas eso, es cierto, porque si recuerdas la lectura del Génesis, que cuando Dios comienza a crear, ¿qué termina diciendo? Y vio que todo era bueno. Y el siguiente día creó esto y vio que era bueno. Pero nosotros nos hemos encargado de distorsionarlo, de destruirlo. Tantos animales que se han ido extinguiendo y todo eso, porque nosotros lo hemos. Pero bueno, esto ya es parte de otro tema, ¿verdad? Pero sí, entonces ya vimos que la libertad que tuvo ese hijo, lo libertino, porque no fue libertad. ¿Qué pasó con esa libertad? Que tanto el día de hoy defendemos, inclusive en el mismo matrimonio. Es que sí, me casé contigo, pero yo puedo irme con mis amigos cada fin de semana y tomarme mis cervezas. Por eso yo ya trabajé toda la semana y tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi vida, porque eres tan absorbente conmigo. Así muchas veces lo fuimos o lo somos muchas veces, que es lo peor. Así actuamos. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Por qué después nos quejamos de que la mujer nos abandonó? ¿Por qué? Porque cómo fuimos como esposos, cómo fuimos como padres, esa falta de comunicación que tenemos con nuestros hijos. El día de hoy yo todavía no puedo tener esa comunicación como yo quisiera. Yo soy una persona que fue ese hijo pródigo, que hizo todos estos pasos, hermanos, que les estoy diciendo, yo los cometí. Y el día de hoy todavía estoy reconstruyendo mi familia. Gracias a Dios, Dios me va guiando en su camino y me cuesta trabajo, y vamos a ver más sobre esto, pero bueno, poco a poquito. Entonces, abusamos de la libertad y después no queremos aceptar las consecuencias, ¿va? Bueno, ese fue el paso número 3. Ahora pasemos al paso número 4, el orgullo. Nos damos cuenta que ese hijo pródigo, que ya hubo una necesidad en ese tiempo, hubo una carencia, se gastó todo su dinero, ¿sale? ¿Y qué pasó? Empezó a sentir hambre ese hijo pródigo. ¿Cuántas veces ya vemos que nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro espíritu, nuestro trabajo, todo lo que tenemos a nuestro alrededor se va cayendo y se va destruyendo? Pero el orgullo es canijo. ¿Por qué? Porque yo no quiero aceptar que soy un enfermo alcohólico, no quiero aceptar que soy un drogadicto, no quiero aceptar que soy un infiel, no quiero aceptar que soy un machista, mil cosas que tengo y nunca las quiero aceptar, ¿sale? No voy a aceptar mi fracaso, siempre voy a decir, es que fue ella tuvo la culpa, ella no me comprendió, y como no me comprendiste, pues tuve que buscar el amor en otra pareja, tuve que buscar el desahogo en el alcohol. Así nos la pasamos todo el tiempo buscando, aventando culpas, Carlos. Sí, Luis. Eso ni pasa, eso ni pasa, Sí. lo estás inventando. Exactamente, entonces tenemos que quitar ese orgullo que tanto daño nos hace. Hasta que no quitemos ese orgullo, no vamos a poder dar el siguiente paso. Algo que tienen los alcohólicos anónimos, algo muy importante y muy hermoso, el primer paso. ¿Cuál es? La aceptación, esa humildad. Les hablábamos por ahí en el tema de la confesión, que tenemos que tener humildad para reconocer nuestros pecados, porque a veces me quiero ir a confesar, Carlos, pero voy a confesar los pecados de mi esposa, los pecados de mi hijo y los pecados de mis padres. Y justificando los míos. Sí, por eso soy así, por eso pequé, porque mis padres no me dieron buena educación, no me lo dieron todo, y porque mi esposa no me habla bonito, no me da de comer, o porque no tiene mi ropa limpia, y porque mis hijos no me aman, no me dicen cosas bonitas, por eso soy un mal padre.
Entonces, así es como a veces nos confesamos, que confesamos los pecados de los demás, menos los de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que está el orgullo ahí, la soberbia. ¿Cuántas veces no he sido yo una persona soberbia de no aceptar mis errores? Es algo que a mí en lo personal me ha costado mucho ser humilde y decir, perdón hijos, porque he tenido que pedirles perdón a mis hijos y me ha costado trabajo. Cuesta trabajo ser humilde, cuesta trabajo seguir a Dios, porque dice Dios que seamos humildes, que perdonemos, que antes de presentarle la ofrenda a Dios, primero te reconcilies con tu prójimo. Y cómo cuesta trabajo pedir perdón, pero entre más vamos conociendo y llenándonos del amor de Dios, ¿qué crees? Que todo eso se va a ir abriendo poco a poco en tu corazón. Vas a quitar ese orgullo, ¿vale? Pero ahorita no estamos hablando de los cambios, estamos hablando de por qué el día de hoy mi vida es como está. ¿En qué parte vas tú en tu vida? ¿Qué parte de estos pasos estás caminando el día de hoy? Yo te pregunto a ti, hermano, que nos ves, ¿qué parte es la que estás fallando? Ya deja de verle de justificar tus acciones por lo que los demás te hacen. ¿Qué parte es la que tú estás fallando? ¿Eres una persona libertina? Si ya eres casada y quieres seguir de soltero, ¿eres una persona orgullosa que no aceptas tus errores? ¿Sí? ¿Eres un hijo que quieres ser independiente, que te quedas en el aislamiento, no quieres contar tus problemas? ¿Qué parte estás viviendo tú en tu matrimonio, en tu vida como hijo, en tu vida como padre, en tu vida como hermano? ¿Cuántas veces los hermanos no se pelean por casa, no se pelean por mucho, por todo eso? Desgraciadamente, Carlos, son las cosas que hemos tenido y no queremos aceptar. Entonces, aquí es el orgullo. En ese paso es donde también nos atoramos, y si no aceptamos, vamos a seguir en nuestra vida espiritualmente muertos. Por eso la muerte es espiritual. No necesitamos estar muertos ya físicamente cuando ya caminamos en la calle y sonreímos, pero por dentro estamos tristes, estamos huecos. ¿Cuántas veces no me sentí yo así, verdad? Y cuántos no se sienten el día de hoy así. Pero Cristo es el que te va a dar esa alegría poco a poco, hermano, ¿va? El quinto paso, ubica en qué paso estás tú en tu vida, Eso es muy importante, ubicar en qué paso estoy yo en mi vida. Y si estás caminando todos estos pasos, pues ya viste el daño que te está ocasionando estar caminando estos pasos, ¿va? Estar en esta posición. El quinto paso es que el hijo pródigo se convirtió en un esclavo. ¿Por qué se convirtió en un esclavo? Porque no le pagaba el amo, Aquí dice que no le pagaba el amo y que tenía necesidad de comerse, aunque sea la comida de los cerdos. Fíjate hasta dónde tuvo que caer ese hijo de que no podía ya hacer nada por él, y se tuvo que convertir en ese cuidador de cerdos, ¿no? Lo más denigrante que había para el pueblo judío, porque aparte se contaminaban. El puerco era un animal impuro. Entonces yo, como si simplemente entre personas, una persona que ya tenía la lepra, era impuro, y no los tocaban y los dejaban allá por allá y no podían entrar a la ciudad, o todo el mundo se apartaba de ellos, el tocar un puerco era lo mismo. Pues creo, Luis, no estoy muy seguro, pero creo que hasta las mujeres, cuando estaban en su periodo, también eran impuras. Se les consideraba como impuras. Sí, también se consideraban impuras después de dar a luz, inclusive, sí. También. Entonces, fíjate, y aquí estaba esa persona. ¿Cuántas veces somos esclavos del alcohol? ¿En qué parte estás tú, hermano? ¿Eres esclavo del alcohol? ¿Eres esclavo o soy esclavo de la drogadicción? ¿Soy esclavo de la pornografía? ¿Soy esclavo de por ejemplo, del trabajo? Muchas veces hasta el trabajo nos esclaviza, ¿no? Por ahí luego les comparto una cita donde a mí me hizo reflexionar, que o es el trabajo, pues sí, te va a ir bien en tu trabajo, pero la gente no va a acudir a ti para una guía, porque pues no vas a aprender nada grande en tu vida, ¿no? No vas a crecer espiritualmente, pero vas a crecer en tu trabajo. ¿Qué parte quieres tú? Entonces, ¿de qué eres esclavo? ¿Cuál es tu esclavitud del día de hoy? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Criticar al prójimo? ¿Cuántas veces no nos volvemos esclavos de estar criticando al prójimo?
y mira cómo hace esto, y mira cómo hace el otro. Y sobre todo las personas que vamos conociendo de la palabra de Dios, empezamos a ver a los demás como idólatras, empezamos a ver a los demás como pecadores, empezamos a señalar, pero cada vez que yo señalo, Carlos, mira, Hay tres apuntándome a mí mismo. Yo te señalo y tres me están apuntando a mí. Así es. Sí, ¿y qué dijo Jesús? De la paja en el ojo ajeno. No. Ay, sí, pues. Sí, que no no te fijes en la paja del ojo ajeno y tú traes una tremenda viga. Una viga, una astilla. Exactamente, entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿De qué somos esclavos? ¿Cuál es la esclavitud que el día de hoy estamos viviendo? Alcohol, droga, pornografía, infidelidad, falta de respeto a los padres, falta de respeto a la esposa, falta de respeto a los hijos. ¿Cuál es tu esclavitud del día de hoy? ¿Cuál es esa parte que no has querido dejar? El dinero, también el exceso de tener dinero, eso es una esclavitud, ¿sale? Son cosas que nosotros, desgraciadamente, no queremos dejar muchas veces y por eso somos esclavos. Y cuando eres esclavo de algo, perdiste la libertad y pierdes toda la tranquilidad del mundo. Eso está canijo cuando uno pierde la tranquilidad. Es lo peor que te puede pasar. No hay mayor tesoro que estar en paz, dormir, llegar a tu casa y acostarte y dormir a gusto, ¿verdad? Cuando estás intranquilo por X o Y, es feo. Sí. Es feo. Entonces aquí el hijo pródigo cayó hasta la esclavitud porque hasta quería comer la comida. ¿Qué parte de tu esclavitud estás? ¿En qué parte de la esclavitud estás tú? ¿Va? El sexto paso, compañeros, hermanos. Comió con los cerdos. Dice que tocó fondo el hijo pródigo. Es cuando ya comió la comida de los cerdos. ¡Chin! Ya llegaste a lo más bajo. Ya llegaste a lo peor. A donde ya dices, ya estoy tirado en la calle por mi alcohol. Ya perdí mi matrimonio. Ya perdí el amor, la confianza de mis patrones porque les robé. ¿En qué parte estoy yo en esta parte? Ya está comiendo la comida de los cerdos, ¿no? Ya es cuando estás en la peor parte de tu vida, donde ya no puedes o ya no le ves una solución a tus problemas, donde dices, es que ya no puedo salir de esto, ¿qué voy a hacer? Y es cuando empiezas a pensar en el suicidio, empiezas a pensar un montón de cosas. ¿Hasta dónde queremos llegar, hermanos? ¿Hasta dónde queremos llegar en nuestra vida con estos pasos? ¿A dónde nos ha llevado? Hasta tocar fondo. Y qué triste es qué triste sería que la historia aquí acabara, ¿verdad? Muchas veces puede ser que ese fondo sea la muerte física. Y toda la gente que te amaba, va a llegar un momento en el que le dé gracias a Dios que mejor te moriste. Porque cómo hacías batallar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tu familia. ¿Cuántas veces no golpeaste tú mismo a tu familia? A veces no somos golpeadores de mujeres, pero con la lengua las ofendemos, las lastimamos. Y yo la otra vez les decía, un pecado que yo tengo y que me cuesta mucho y que ya he ido dominando, es el pecado de la lengua. Y ahí podemos ver a la carta a Santiago, ¿verdad? Capítulo 3, si no mal recuerdo. Sí, todo el capítulo 3 habla de los pecados de la lengua. Tenemos que dominar y a veces hemos matado a nuestros seres queridos con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de ser. ¿Sale? A veces a lo mejor tu fondo puede ser que hayas llegado a la locura, que estés en un hospital psiquiátrico. ¿Por qué? Porque ya te metiste mucha droga, porque ya te alcoholizaste mucho, porque ya tuviste problemas con todo el mundo y entraste en depresión y no pudiste sacar todo eso que tenías, no tomaste la atención de vida, ¿verdad? No aceptaste que tenías un problema, ¿va? Entonces, la cárcel también muchas veces puedes caer hasta la cárcel. Hasta la locura, ¿verdad? ¿Cuántos chavos que yo conozco chavos de mi edad, chavos, ya andan mal, están mal ya de la cabeza por ese famoso foquito, ¿verdad? Ahorita está muy de moda. Sí, ya pobrecitos andan hablando solos en la calle, corriendo, asustados, cayeron hasta el fondo. A lo más bajo. Entonces, preguntémonos, ¿en qué parte de nuestra vida
¿En qué paso en nuestra vida estamos el día de hoy? ¿Estás en todos estos pasos, los estás cometiendo el día de hoy, hermano? Veamos qué es lo que está pasando. Entonces sí es triste que estemos pasando esta situación todos, y el día de hoy tenemos la bendita situación de que Dios nos está hablando a través de su palabra. No es Luis, no es Carlos, todo lo estamos sustentando en la palabra de Dios. Los invitamos a que encuentren las respuestas a sus dudas, a sus problemas en la misma palabra de Dios. Es algo tan hermoso lo que nos está pasando el día de hoy. Entonces, muchas gracias a aquellos que nos están siguiendo. Ayúdenos a compartir, porque podemos salvar una vida, podemos hacer que un matrimonio regrese. Yo conozco matrimonios que están desunidos. Yo pasé también por esa misma situación, y qué triste y qué daño le hacemos a nuestros hijos. Qué daño le hacemos a nuestros hijos cuando nosotros somos tan egoístas, tan libertinos, tan orgullosos, y todo ese daño lo causamos a las personas que más nos quieren, a las personas que más nos aman. Nosotros deberíamos de ser los héroes de nuestros hijos, y a veces ¿qué nos volvemos? Somos los villanos. Los sicarios. Nos tienen hasta miedo. Sí, entonces todo eso, deberíamos de ser el orgullo de nuestros padres, y a veces nos volvemos, ¿qué? La vergüenza de la familia. Entonces, ¿en qué parte queremos seguir estando? Y todavía me resiento con Dios porque me está yendo mal, y digo, ¿por qué me está yendo mal si yo soy bueno? Ahí está el orgullo, hermanos. Tenemos que irlo cambiando poco a poco, ¿va? Entonces, estos fueron los pasos que tuvo que haber dado aquel hijo pródigo para que su vida se volviera una muerte espiritual. Ahí está la muerte espiritual. ¿Cuántos de nosotros tenemos muerte espiritual, Carlos? Sí, muchos. Va, entonces ahora lo importante es darnos cuenta los pasos para regresar al Padre, para regresar y tener la misericordia de Dios. Y que no todo va a ser fácil, porque es un proceso a veces más largo del tiempo que yo destruí un hogar, un entorno social. A veces va a ser más largo el proceso de reconstrucción. Es muy fácil construir, pero reconstruir hay que quitar muchos escombros. Sí. Así como ahorita los temblores que han pasado, caen los lugares, ya todo está construido, y algo que se cayó, primero hay que quitar escombros, hay que cortar varilla, hay que hacer muchas cosas y volver a rascar para volver a hacer unos cimientos sólidos y no se vuelva a caer. Cuesta más trabajo llegar a eso, ¿va, hermanos? Entonces ahora fueron 6 pasos los que ese hijo pródigo tuvo que, el hijo pródigo tuvo que dar para su destrucción espiritual, para su muerte espiritual, para las que Luis, para que Carlos, todos los que hemos pasado una muerte espiritual, todo el que me oye, todos hemos tenido algo en nuestra vida que nos ha dolido, ¿no? Pero ahora, ¿cuáles serán los pasos que el mismo relato nos da? Jesucristo es el que nos da este relato para regresar al Padre, ¿va? Entonces ahora viene lo más hermoso, la parte que es de reconstruir, la parte de voy a poner lo que está de mi parte, ¿va? Entonces nos vamos a seguir en este mismo capítulo, pero ahora nos vamos a ir desde el versículo 17 del hijo pródigo, capítulo 15, versículo 17 al final, que sería hasta el 32. Lucas 15 del 17 al 32. Entonces escuchemos, hermanos. Dice así: entonces se puso a reflexionar y pensó. Cuando ya no tenía que comer el hijo pródigo, cuando tuvo que comer la comida de los puercos, porque nadie le daba nada, dice. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos,
Lo vio su padre y se conmovió. El padre se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y lo besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Dense prisa, traigan el mejor traje y vístanlo. Pónganle el anillo en el dedo y cálcenle las sandalias. Traer el novillo cebado y matarlo. Y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y no había sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo al volver. Cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello que estaba pasando. Él respondió: Es que ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrara. Pero él replicó a su padre: Hace muchos años que yo te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado, o sea, gordo. Pero él le replicó: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya escucharon, hermanos, hermoso el regreso del hijo pródigo. Y aquí también tenemos unos pasos, pero ¿qué podemos ver aquí sobre todo? Ese padre que al ver a su hijo en ningún momento es un padre como Luis, que dice: ¿y tú por qué hiciste esto? ¿Y por qué apenas llegas? Y hijo, ¿qué hizo? Se levantó y lo primero que hizo fue correr hacia su hijo, lo abrazó del cuello y dice que lo besó efusivamente. No fue un beso de esos que damos a veces cuando nos molestamos con las personas que amamos. Fue un beso efusivo, a pesar de que aquel hijo pródigo había hecho lo peor al haberse ido. El Padre misericordioso lo seguía amando. ¿Y quién es ese padre, Carlos? Pues fíjate, Luis, si me equivoco, corrígeme. Leyendo siguiendo esta cita, dice que el padre corrió y se conmovió y lo besó y efusivamente. Yo lo llevo a la confesión, Luis. Ah, sí, claro. Yo lo llevo, esto lo llevo a la confesión. Cuando tú eres un pecador arrepentido, el Padre va, te abraza y te besa efusivamente y te dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a... Yo sí. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, no te equivocas ni tantito, realmente así es. Entonces vean, hermanos, hay que disfrutar la palabra de Dios. Nos hace tanto bien que estar viendo otras cosas. De veras que Dios nos regala muchas cosas que te da alegría todo esto, poderlo compartir, hermanos. Paso número 1 para regresar a los brazos de ese Padre misericordioso. Dice así en el versículo 17, ¿qué nos dice, mi Carlos? Déjalo encuentro. Entonces se puso a reflexionar. Bueno, sí, a reflexionar. Entonces se puso a reflexionar y pensó. Hasta ahí. Se puso a reflexionar y pensó. ¿Cuál fue el primer paso que tuvo que hacer? Reflexionar. Ah, caray, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Hasta dónde he llegado por todos estos 6 pasos que acabamos de ver? De donde está el orgullo, donde está el libertinaje, donde está todo eso que acabamos de ver. Ahora ya se puso a reflexionar.
recapacitó. Al fin, de veras, utilizó su conciencia por primera vez, ¿no? Porque andaba por la vida sin pensar, él se dejaba llevar, o nos hemos dejado llevar por todo, por instinto. Todos los instintos, esta muchacha me gusta, este cuate me invitó a tomar, este me dijo que fuéramos a hacer esto, ahora se me hizo fácil, me robé el dinero que no me pertenecía. Todo lo hacemos sin pensar en las consecuencias, pero por fin, paso número 1, reflexionó. ¿Sale? ¿Qué dijo? En mi casa, yo lo tenía todo. En mi casa, mi padre, hay comida suficiente. Y aquí yo padeciendo de hambre, pues me iré cuando menos. Yo acá tenía una dignidad y en cuanto me fui, ahora soy un esclavo. Si yo regreso mínimo, voy a regresar como un trabajador de mi padre, pero voy a hacer más de lo que soy ahorita. Esto lo podemos llevar a la familia, ¿verdad? En mi familia yo lo tenía todo. Tenía mis hijos, tenía mi esposa. Y ahora, mira, ando arrastrando la cobija, regando el tepache por todos lados. Ando muy folclórico. Sí. No, y es que realmente sí es cierto eso que acabas de decir. Es verdad. Tenemos que ver todo lo que hemos perdido. Ya cuando llegas a ese fondo de sufrimiento, a esa parte donde te das cuenta que lo has perdido todo, que todo te ha salido mal, que has intentado una relación, que intentas otra, y que intentas otra, y que intentas otra relación, y todas te fallan, ya deja de pensar que todas las relaciones, el único culpable son ellos, excepto tú. Exacto. Ahora sí, es momento de decir, yo fui el que la regó. Exacto. Esa aceptación, inclusive, podemos decir que en el Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, versículo del 9 al 10. Pues darnos cuenta de todo lo que hemos perdido, ¿no? Tú me dices a qué horas. Sí, Génesis 3, del 9 al 10. ¿Cómo estamos en ese momento? ¿Va? Vamos a ver qué nos dice Génesis 3, versículo 9 y 10. Ahora sí, mi Carlos. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, te he oído andar por el jardín y he tenido miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como dice, Dios te pregunta a ti en este momento, hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parado en este momento? ¿Dónde está Luis? ¿Cuál es la parte que está viviendo? ¿Tiene ese miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos ese miedo? Estoy desnudo, porque esa desnudez, ¿qué significa? ¿El pecado será? Sí, o sea, todo esto pasó después de haber pecado. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí. Y así la desnudez es símbolo de indigno, de que no hay dignidad, porque ahorita les vamos a compartir una cita donde qué significa las vestiduras, ¿verdad? O ciertas cosas que traían algunos. Pero aquí nos damos cuenta que Dios te pregunta, ¿dónde estás? ¿Estás desnudo? Porque no tienes dignidad, tienes miedo y aparte estaban escondidos. Es momento de empezar a salir, de empezar a buscar, ahora sí, cómo ir a vestirnos, ¿verdad? Entonces dice el hijo que se puso a reflexionar. Pongámonos a reflexionar este video, compartir que estamos haciendo Carlos y yo, pues que sea para reflexionar qué he hecho en mi vida para que el día de hoy esté como estoy, ¿sí? Ya no se vale estarle echando la culpa al prójimo. ¿Qué es la parte que Luis ha estado fallando? ¿Cuál es la parte que tú has estado fallando para que el día de hoy estés en esa situación? ¿Por qué? Porque ya tenemos que tener esa madurez, empezar, dice aquí, a reflexionar, a usar el cerebro, esa conciencia, ¿va? Bueno, ese fue el paso número 1. Ahora el paso número 2 del versículo 18 otra vez, en donde estábamos, que es Lucas 15 del versículo 18, nada más lo vamos a mencionar. ¿Cuál es el versículo 18 que dice? Oh. A ver si quieres. Lucas 15, 18. Me pondré en camino. En otras versiones dice, me levantaré. ¿Sale? Me levantaré. ¿Qué quiere decir? Que no me quedaré ahí arrastrándome
con los cerdos, ¿verdad? Ahí a la altura, en el piso, a la altura de los cerdos, porque a veces ya estamos así, ya estamos en lo más caído y en vez de querernos levantarnos estamos revolcando en el lodo, en la droga, en el alcohol, en el sufrimiento y debemos de decir el día de hoy, me levantaré. Sí, estos cerdos representan el pecado. Exactamente. Lo impuro, el alcoholismo, el adulterio, todo eso, esos cerdos lo representan. Entonces, dice que él tomó la decisión, ¿no? Aquí ya tomó una decisión de levantarse. Ya no es que lo mandaron. No, pues sabes qué, Luis necesitó, si quieres mejorar, pues tienes que hacer esto. Ya fue esa aceptación. Ya tengo que aceptar y me voy a levantar. Ya admitió que él tenía un problema. Ahora yo soy el que quiero levantarme por mí mismo. Ya no es que otros me digan levántate de donde estás, sino ya la decisión ya la vamos tomando nosotros mismos de pararnos, de levantarnos, de decir ya no quiero vivir de esta manera, ya quiero que mi vida cambie. Aún no sé cómo, pero lo bueno es que ya dijo, ya no quiero estar ahí junto a los cerdos, junto al pecado, revolcándome y ensuciándome con el lodo de los puercos, ¿verdad? O sea, imaginemos cómo estaba el lugar donde estaban los puercos, lleno de excremento. Recordemos que a los puercos les dan hasta la comida echada a perder y se la comen. El aroma que tenía el lugar donde estaba esta persona. O sea, en cuál era su ambiente donde él se desarrollaba. Y a veces andamos en una vida social, dizque con los amigos, donde está todo eso, ¿verdad? Las bajezas, donde hay sexo desenfrenado, donde hay alcohol al por mayor, donde hay droga, donde hay erotismo, donde hay todas las cosas, a veces hasta las peores perversidades, ¿no? Compartiendo gente que está haciendo muchas cosas feas. Es ese ambiente en el que se estaba este joven desenvolviendo. Pero ¿qué dijo? Me levanto, ya no quiero estar tirado en el suelo. ¿Te quieres levantar? Es el momento. Empieza, ya que reflexiones, levántate de donde estás. No puedes estar todo el tiempo ahí. ¿Se vale caer? Claro. Cualquiera de los que estamos aquí, yo no soy ejemplo de vida, hermanos. Dice un amigo nuestro que se llama Don Félix, ni yo ni mi familia soy ejemplo de vida. Yo les vengo a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Igual yo también. Pero ¿qué crees? Te puedes caer, pero no te puedes quedar ahí en el suelo. Te vas a tener que levantar. Sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? 3 veces se cayó cuando iba a su destino, que era la muerte en la cruz, y las 3 veces se levantó. Las 3 veces se levantó Jesús. Ese es un gran ejemplo que nos dio. Sí se cayó, se vale caerse, pero lo que no se vale es que nos quedemos ahí en el lodo, empuercándonos más de lo que ya nos empuercamos. Levántate, sacúdete y vámonos otra vez para arriba. Ese fue el paso número 2, hermanos. Ahora, paso número 3. Lo que habías dicho, Carlitos. Lo que habías dicho, mi hermano. Ok. Versículo 19, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice el 19. De lo que ya leímos, nada más estamos sacando el extracto de las palabras que nos hacen énfasis y de donde estamos sacando este tema. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesó. ¿Qué le dijo al papá? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Eso fue lo que pensó y eso fue lo que hizo, Si se dan cuenta, esta persona no nomás tenía ganas de decir y de hacer las cosas. ¿Cuántas veces decimos, ay no, ahora sí este año me voy a poner a dieta, este año dejo el cigarro, este año dejo el alcohol, este año voy a hacer este cambio en mi casa? Y todo se queda en buenos planes. Llega enero, febrero, marzo, no, pues ya, no, que ya no ibas a hacer esto, no, pues es que ya no pude. Y este hijo pródigo, ¿qué hizo? Dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le voy a decir que no merezco ser llamado hijo suyo, que he pecado contra el cielo, que le echan. ¿Y qué hizo? Lo que había pensado. Él sí lo puso en práctica. Entonces hay que darnos cuenta que es muy importante que lo que pensemos lo tengamos que hacer. ¿Para qué? Para llegar a esos pasos donde el Padre lo va a recibir. ¿Va? Aceptó, Luis, que era un pecador, ¿verdad? Aceptó, exactamente. Por eso dice, pequé contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti.
¿va? Y ya no merezco ser llamado hijo tuyo. ¿Qué quiere decir? Que él todavía se siente indigno, ¿no? Porque él no estaba pidiendo que le regresara la dignidad de hijo que ya tenía. Estaba pidiendo que le diera un hogar y ser jornalero, porque sabía que no era un esclavo. Un jornalero trabaja por un sueldo. O sea, ya hay una cierta dignidad. La esclavitud te pierde toda la dignidad, ¿va? Entonces, tuvo que ser una persona valiente. Entonces ya no, por eso les digo, ya no tenemos que andar echándole las culpas a los demás, ni a los padres, porque muchas veces decimos, es que mi papá me falló, es que mi papá no estuvo cuando más lo necesité, es que mi papá prefirió su trabajo que a nosotros, es que mi papá se fue con otra mujer y no estuvo conmigo, y eso me hirió y por eso soy así. Sí, claro que sí nos hace daño todo ese tipo de cosas, las hemos hecho a nuestros hijos y nos las hicieron tal vez nuestros padres, pero eso no quiere decir que vamos a vivir toda la vida así por algo que nos tocó vivir. No, hasta cierta edad puedes traer ese dolor, pero ya depende de ti si quieres que ese dolor deje de estar en ti, ¿va? Muchas veces hasta los patrones, ¿verdad? ¿Cómo les robamos a los patrones? A veces no somos ni fieles a ellos. Entonces vemos aquí como la palabra de Dios se acerca a un patrón, ¿verdad? También, y a veces hay patrones, y somos patrones, también a veces somos malos, ¿verdad? Es lo que tenemos que ver. Entonces todo eso tiene mucho que ver. Entonces, va. Dice, tercer paso, bueno, ya confesó, ¿verdad? Entonces tenemos que confesar, ¿sale? Aceptar. El cuarto paso, que es la conversión. Versículo 19, Carlitos. Ok. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué hizo? Lo que les había comentado, ¿no? O sea, ya quiso ser un siervo, ya empezó esa conversión donde está pidiendo perdón, ¿verdad? Ya pidió perdón a ese padre de todo el daño que había hecho, ya tuvo que aceptar. ¿Cuántas veces no queremos pedir perdón del daño que hicimos? ¿Cómo me voy a humillar yo como padre ante mis hijos? Yo les he tenido que pedir perdón a mis hijos, y créanme, hermanos, que me costó al principio mucho, porque yo, ¿cómo me voy a ver? Me daba hasta vergüenza. Y de veras que Dios me ha ido guiando, y te das cuenta que tienes que hacer las cosas. Que también educar es hacerlo con ejemplo, ¿no? Ejemplo de humildad. Y sí cuesta cuando eres una persona orgullosa. ¿Con qué combatimos el orgullo? Con la humildad, con la mansedumbre. Aquí esta persona era orgulloso porque no quería ni pedirle. O sea, él prefirió en un momento dado cuidar cerdos que ir a pedirle trabajo a su padre. Él quiso pasar por eso. A veces queremos pasar las peores situaciones y ya después de que lo vivamos, ahora sí vamos a convertirnos. ¿Qué necesidad tenemos de pasar por eso? Pero bueno, lo bueno es que él decidió pasar por eso, y ahora sí dijo, no, voy a la casa de mi padre, le pediré perdón, y también le pidió trabajo. Y muchas veces pedimos perdón, dejamos de hacer cosas, pero no nada más es pedir perdón y dejar de hacer cosas malas. La santidad se da y el buen testimonio no en dejar de hacer cosas malas, sino en hacer cosas buenas. O sea, ¿de qué me sirve a mí que ya no ande de mujeriego, que ya no ande de borracho, que ya no ande de golpeador de mujeres? X, lo que tú seas, lo que tú quieras ponerle a lo que tú has vivido en tu vida, lo que tú quieras. ¿De qué te sirve ya no ser eso? Pero ya ahora, ¿qué estás haciendo? Al contrario, ¿verdad? Ahora hay que hacer el bien, hay que poner esa acción. O sea, sí, que padre, ya no lo haces, está bien. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Con qué vas a cambiarle a esas personas que dañaste? ¿Cómo las vas a ir convenciendo poco a poco? Es revestirse, ¿sale? Es revestirse del hombre nuevo. San Pablo nos lo dice, ¿no? Que murió el hombre viejo y que revístanse de hombres
nuevos, ¿va? Entonces, aquí viene el trabajo pesado para toda persona que hemos caído, que hemos estado abajo, y para poder regresar al Padre bien. Bueno, hay algo muy importante de ese tercer paso, que había dicho confesión. ¿Y dónde quedan los sacramentos? Esa confesión también la debes de hacer con Dios Padre, hacer ese buen examen de conciencia, es muy importante. Se me andaba pasando. Confiésate ante un sacerdote, recibe el sacramento si eres católico, y si no eres católico, pues empieza a buscar algo, ¿no? Pero si eres católico, híjole, es lo mejor que podemos tener, son sacramentos, cosas que Jesús nos dio a nosotros, los que queremos seguirlo. Entonces, instrúyete en ese sacramento. Si no eres católico, infórmate. No con tu pastor, tu pastor te va a decir lo contrario. Empieza a investigar apologética católica, a ver por qué los católicos pensamos como pensamos. Y ya si Dios te da esa humildad de reconocer esos sacramentos en nuestra iglesia, ve y reconoce ante Dios tus pecados y empiézate a confesar. Tan hermoso que es sentir la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios se da en el momento que tienes la absolución. El Padre ya jamás se vuelve a acordar de tus pecados, lo peor que hayas hecho. Hablábamos del aborto, ¿verdad? Sí. Hablábamos del aborto, Carlos. Así es, sí. Y pues como dijimos, el Padre es infinitamente misericordioso, y siempre a un pecador arrepentido lo va a perdonar. Siempre. Arrepentido aquí como... Y con la intención de no volver a pecar. Entonces, démosle gracias a Dios, porque la misericordia de Dios es bien grande. De veras que es lo más hermoso que nos puede pasar. Es cuando volvemos a la vida, cuando Dios ya nos dice: ¿sabes qué, hijo mío? Ya te perdoné, eres un hombre nuevo, ahora revístete de un hombre nuevo, empieza a hacer el bien a los demás. Y sé fuerte, porque la vida no va a ser fácil, la persona que se convierte nunca va a dejar de... A veces pensamos que ya porque estamos leyendo la Biblia, porque estamos en un grupo de retiros, porque estamos yendo a estudiar las Sagradas Escrituras, y porque soy ayudante del párroco, y mi mejor amigo es el párroco, y lo que tú quieras, que ya no vamos a sufrir. Dios nunca nos ha prometido. ¿Qué dice? Hasta en Isaías, no me acuerdo la cita: pasarás por el fuego y no te quemarás, pasarás por el agua y no te ahogarás. ¿Qué quiere decir? Que sí vamos a tener que tener ese sufrimiento, ese dolor, vamos a tener pruebas, pero no nos pasará nada. Solamente es parte de la vida. Todo el que estamos aquí tenemos que sufrir, pero hay dos maneras de vivir: con Cristo o sin Cristo. Él es el que nos va a dar la fuerza y la alegría. Ya teniendo ese sacramento de la confesión, ya podemos acceder al siguiente sacramento, que es recibir cuerpo, sangre y divinidad de Jesucristo en un pedacito de pan. Ese es otro tema que a lo mejor luego damos, ¿verdad? Eucaristía, y ya dimos confesión, pero si realmente es simbólico o es real. Pero bueno, esa es otra cosa que primero Dios el día de mañana podamos dar. Pero podernos hacer uno, comulgar, comunión con Cristo, con ese Dios que se hizo hombre y que después de hacerse hombre se hace un pedazo de pan. ¿Qué más queremos en la vida? Son cosas tan hermosas que si nosotros queremos, podemos vivir, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia, y ese verdadero encuentro con Dios. Entonces, el quinto paso, vamos ahora sí a chambear, Carlos, restauración. ¿Qué dice el versículo 20? Entonces se levantó y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió. Corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Dígale. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a su siervo, dijo a su hijo, ¿sí? A sus siervos. El padre dijo a sus siervos:
Sigue. Daos prisa, traed el mejor traje y vestidle. Vestido. Ujú. Ponle un anillo en el Anillo. dedo Ujú. y cálzale unas sandalias. Palabra de Dios, Te te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Búscame esa, ¿no? ¿Qué le dijo el padre? Lo restauró. Qué padre, ¿no? Pues ya la regó y le dio un vestido, le dio unas sandalias y un anillo. Pero todo esto tiene un significado mucho más grande. Porque aquel que andaba descalzo era porque era esclavo, ¿eh? Aquel que no tenía vestido es porque no tenía dignidad. ¿Sale? Aquel que no tenía anillo no había ni confianza ni autoridad. ¿Qué significa? ¿Qué significan estas cosas para un ser humano en el pueblo judío? En la mentalidad de ese pueblo judío. 41 dice así. Les voy a leer esta cita que es Génesis 41, del 41 al 44. Vamos a ver qué significa que ese Padre misericordioso que corrió a sus brazos le dijo, traigan a sus siervos del Padre, le dijo, tráiganme rápido un vestido, vístanlo, denle un anillo y unas sandalias a mi hijo. ¿Por qué le dio eso el Padre? ¿Qué significado tiene? Y aquí mismo lo vamos a encontrar. ¿Recuerdan a José el soñador? El hijo menor, ¿verdad? De Jacob. El que lo vendieron como esclavo. Él era un esclavo y después se hizo, después del faraón, después de él, la máxima autoridad en Egipto fue José. Pero ¿cómo le entregó esa autoridad a José? Esa dignidad. Aquí lo vamos a encontrar. Dijo el faraón a José, mira, te pongo al frente de todo el país de Egipto. Ah, caray. Al frente del país de Egipto, le está diciendo el faraón a José, estarás al frente del país de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir ropas de lino fino y le puso un collar de oro al cuerpo. Luego lo hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él. Abrec, así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José, yo, el faraón, sin tu licencia no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le dio dignidad. ¿Qué representa el anillo? Autoridad. Eso es lo que representa el anillo bíblicamente. Cuando vemos que, o veamos que le entregaron un anillo, le está dando una dignidad. ¿Sale? El vestido, el anillo es autoridad, el vestido es la dignidad, ¿verdad? Y las sandalias, pues esa libertad de andar por donde él quiera. Él se puede meter entre los arbustos, se puede meter en zonas rocosas, donde él quiera. Por eso tiene las sandalias, porque él puede caminar por donde él quiera caminar. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios empieza en este momento a regresarte esa dignidad de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya tuviste esa aceptación de todo el daño que has hecho en tu vida, ¿verdad? El hijo pródigo empieza a regresar, empezó a aceptar que ha pecado contra el cielo y contra su padre. Así empezamos a aceptar que pequé contra el cielo y contra mi Padre Dios, ¿verdad? Es lo que está significando. Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos regresa esa dignidad de hijos de Dios, esa dignidad que adquirimos con el bautismo de hijos de Dios. Porque antes del bautismo, recordemos que todos somos criatura de Dios, pero ya bautizados todos somos hijos de Dios. Y a veces nosotros creemos que perdemos toda la dignidad. No, es que yo ya no soy nadie, es que hice esto, ya no, mi vida no vale nada. Y como no vale nada, a veces rechazamos el amor de la gente que nos ama por miedo a ser felices. ¿Cuántas veces? Y yo lo cometí, rechacé el amor de mi esposa porque sentía que yo no iba a ser una persona, que no era digno de tener algo bueno en mi vida. Cuando Dios te empieza a regresar esa dignidad, Dios te empieza a regresar lo que has perdido. Y es hermoso ver cómo Dios va transformando tu vida a través de su misericordia. Te va dando dones, te va dando personas como tú, como tu familia, como todos los que estamos alrededor, que Dios te va regalando esas amistades. Ya no son las amistades que tenía antes, ¿verdad?
amistades tóxicas. El día de hoy, fuera de este núcleo bíblico, tengo otros 4 amigos que también quiero mucho. Saludos si me están oyendo. Y dentro de la iglesia, pues aquí están ustedes, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por todo eso. Entonces Dios me regresó la dignidad que yo creí que había perdido. Es que nunca la perdimos la dignidad, Carlos. Siempre la hemos tenido simplemente por el hecho de ser hijos de Dios. El problema es que creemos que perdemos todo. Y esa dignidad ahí siempre ha estado. Así como, fíjense bien, el diablo nos quita la vergüenza para pecar. Y cuando nos vamos a querer confesar, ahí está tu vergüenza. Te la regresa para que no te quieras confesar, para que no quieras admitir, para que no quieras pedir perdón a los que dañamos. Esa es la parte en la que debemos de ver. Todo se ha ido recuperando, esa paz, esa alegría, hasta la salud. ¿Por qué? Pues porque simplemente la mente y el cuerpo son uno. Y a veces si la mente anda mal, ¿qué pasa cuando te llenas de estrés? Te da gripa y fuerte. A mí me ha pasado que cuando tuve a mi padre malo y que el estrés bien grande, después de que falleció, caí en cama, bien fuerte me dio del estrés. Sí. ¿Quieres decir algo? No. Bueno, entonces Dios nos restaura, ¿sale? Así como recordemos un ejemplo, San Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando arrestaron a Jesús? Lo negó 3 veces. Pero antes, que le había dicho? A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. Y a poco después Jesús le dijo: no, es que tú me negaste, Pedro. No, me negaste, compa. Ya no. ¿Sabes qué? Le voy a dar la autoridad. Ahora se la voy a dar a Tomás. O se la voy a dar a Juan, que era mi discípulo amado. Porque tú me negaste 3 veces. Dios no es como nosotros. Siempre lo que he dicho, Dios no es como nosotros pensamos. Él ya le había dicho algo y se lo cumplió. Dicen por ahí, Dios es un caballero, y realmente lo es. Realmente sí lo es. Entonces, Dios te restaura y Dios te da todo lo que siempre ha tenido para ti. Nada más que te lo va a dar en el momento que debe de ser. A veces le pedimos a Dios cosas y no nos las da, no porque sea malo, sino porque no es para nuestro bien, ¿verdad? Te va a dar lo que necesitas, no algo para que te pierdas todavía más. Exactamente. Y bueno, ese fue el 5º paso. Vámonos al último, y ese va a ser un paso, bueno, ya vimos la restauración, ¿verdad? Entonces, esa alegría, esa dignidad. ¿Dónde hay que empezarnos a acercar? Por ejemplo, nosotros que estamos en un grupo un grupo católico en la Parroquia de la Salud. El grupo se llama Misioneros de Cristo, un grupo donde yo he crecido, donde conocí a Dios, porque me acuerdo que la primera vez que llegué y estaba expuesto el Santísimo, yo no sabía ni qué era el Santísimo, nomás le dije al coordinador: ¿y ese solecito ahí tan bonito que está, qué es? Así estaba de perdido, ¿no? Y yo decía que la gente que iba a misa, que iba a la iglesia, era pura gente hipócrita, y que qué aburrición estar con la Biblia y la palabra de Dios. Me burlaba de esas personas, pero así vivía, así vivía, hermanos. Yo era de esos. Yo criticaba a esas personas que estaban con una Biblia. ¿Qué iba yo a andar haciendo esto? Y Dios, ¿cómo te va dando todo? Me dio mi dignidad, me recuperó mi dignidad. Órale, ahí está. Pero también ponte a chambear. Ya te dio confianza a Dios, ya me regresó las sandalias, ahora puedo caminar donde yo quiera, ya podemos andar, pero por el buen camino, hermanos. Tenemos que andar por el buen camino, no por el mal camino. Que esa dignidad, esa libertad que Dios nos da, y esa confianza, esa autoridad en tu casa, en tu familia. Les digo, yo todavía estoy reconstruyendo mi matrimonio y no es fácil, pero con la ayuda de Dios es menos difícil. Créanme que sí, ¿va? Entonces, ese fue el 5º paso, restauración. Y paso número 6 y último, perseverancia. ¿Sale? Bueno, no sé si notamos que el hermano mayor, ¿qué hizo? Se puso celosillo. Se puso celoso, se enojó. ¡Ah, chirrión! Para él sí andas matando un cordero cebado, gordo, o sea, gordo. Y nunca has matado un cordero para mí, para mis amigos, y yo siempre estoy contigo, yo siempre te hago caso. ¿Qué empezó a haber ahí? Un rechazo, ¿verdad? Porque, caray, ¿cómo es que a él sí y a mí no? ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar?
que no muchas veces cuando empecemos a cambiar, va a haber gente que no nos crea, va a haber gente que va a decir que eres un mentiroso, que nada más es por ahorita, no van a creer en ti. Y duele cuando la gente no cree en uno, cuando se está esforzando. Pero eso es parte porque ya sembramos en nuestra vida rechazo, ya la gente nos desconfía, porque nunca fomentamos la confianza, destruimos la confianza. Entonces, si como personas, si yo toda la vida le fui infiel a mi esposa, por decirlo así, ¿qué pasa? Pues si yo estoy mandando un mensaje de texto a Carlos, va a decir, de seguro ya está mandando, va a haber ese miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo construí. ¿Qué esperabas con tus acciones que pasara en tu ambiente? ¿Qué esperabas? ¿Que tus padres te feliciten cuando te anduviste alcoholizando, cuando no llegaste en toda la noche? ¿Qué esperas? ¿Que todo el mundo te crea cuando toda la vida mentiste? Eso no va a pasar. Por eso hay que ser perseverantes. Vamos a ir aceptando las consecuencias de nuestros actos. Desgraciadamente siempre va a haber consecuencias, pero ya depende de nosotros esa perseverancia en empezar a crear la confianza otra vez, recuperar. Ya Dios nos dio esa dignidad. Pues ahora con esos dones que Dios nos va dando, con esa libertad, con esa dignidad, con esa confianza, pues ahora vamos a fortalecernos, porque ya me confesé, ya pude tener acceso al sacramento de la Eucaristía. Entonces tengo que ser perseverante para no volver a caer, porque va a haber gente que no quiere que esté bien. Así es. La vez que me confesé me dijo el padre, oye, pues si ya regresaste al camino, vas a tener tentaciones, porque tú ya estabas de este lado y ahora ya te jalaste para acá. Va a haber tentaciones. Y tienes que ser fuerte y yo me encomiendo a Dios para no caer en pecado mortal. Que todo el tiempo pecamos, ya sea de una manera venial, un mal pensamiento, pero bloquearlo. Entonces hay que ser perseverantes. ¿Cómo dejo el alcohol? Perseverando. ¿Cómo dejo la droga? Perseverando. ¿Cómo dejo el cigarro? Perseverando. La pornografía, el amor al dinero, el exceso de trabajo, las malas palabras hacia mi familia, las vulgaridades. Es perseverando. Yo era una persona que todo el tiempo decía groserías. Yo creo que si hubiera hecho esto mismo hace 3 años, ya hubiera dicho mínimo unas 20 groserías sin querer, Y Dios me ha ido quitando muchas cosas, hermanos. Entonces, la misericordia de Dios es tan grande que te va dando más cosas. No nada más lo que perdiste, te va dando otros dones. A cada quien nos da dones diferentes. ¿Cómo ves, Carlos? Sí, así es, Miles. Cada quien tiene diferentes dones, algunos, puede ser en algún ministerio no sé, de música, en algún ministerio de evangelización, pero a todos nos da dones. Nada más hay que empezar ¿cómo te diré? A trabajarlos. Sí, y van creciendo y Dios te los va dando. Entonces, también nos dimos cuenta en esta misma que lo invitó a la fiesta y no querían entrar. ¿Cuántas veces vas a tú echarle ganas en tu vida? Por ejemplo, te vas a acercar a la iglesia, a un grupo. Vente, vamos. No, yo ahí no voy. No, yo contigo, no quiero salir. O sea, hermanos, perseverancia. Esos son los pasos que tenemos que tener para regresar al buen camino. ¿Para qué? Para que ese Padre que ya nos perdonó, ya nos regresó la dignidad, ya nos besó, ya nos abrazó, ya salió a nuestro encuentro, porque yo nunca busqué a Dios. Dios salió a mi encuentro, y lo dice la misma palabra aquí, salió corriendo a mi encuentro. Se hace el encontradizo. Y realmente así es. Yo nunca busqué a Dios, hermanos. Esto era aburrido para mí, y para ti a lo mejor también sea aburrido. No sé para cuántos, pero Dios quiera y tengas ese placer de que Dios, que te dejes encontrar por Dios, porque Él va a cambiar tu vida. Hay muchas cosas que yo todavía no he podido cambiar, o que he ido cambiando de una manera más paulatina, y cada uno de nosotros, pero la perseverancia me va a llevar a ser mejor hijo de Dios. Y no digo que sea una gran persona, no, yo se los dije, no soy ejemplo de vida, pero créeme que Dios me va dando muchas cosas, ¿sale? Entonces, por ahí tenemos una cita que nuestro
nuestro hermano en Cristo también, Pato, nos sugiere, que le vamos a compartir, que es San Juan capítulo 15, San Juan capítulo 15, versículo 16. Y ya en 15 días vamos a tener otro invitado que va a estar dando también tema con nosotros, Fer Pato Arellano, nuestro hermano en Cristo y compañero del grupo donde pertenecemos de Misioneros en Cristo, de la Parroquia del Señor de la Salud, años de conocernos, y él nos va a hablar algunos temas muy bonitos, cómo buscar ayuda, ya sea matrimonial, algunas, él pues, ha estado en algunos movimientos, que conoce varios movimientos, y pues nos puede hacer una recomendación también, ¿verdad? Yo creo que cada movimiento tiene su metodología, ¿no? Entonces él y vamos a ver si también se anima a su esposa a compartir el tema, y si no, ahí estaremos apoyándolo nosotros. Es cuestión de tiempo y de podernos acomodar, pero sí, en 15 días, en jueves, de este jueves en 8, a las 9 también, él va a estar dando el siguiente tema, ¿sale? Entonces... Sí, la cita que nos sugirió es Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros, y os he designado para que vayas y deis fruto. Palabra de Dios, te alabamos. Nosotros no lo elegimos, Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió. El hecho de haber llegado a ese retiro, el hecho de estar haciendo esto, hermanos, es difícil porque nos podemos enfrentar a críticas. Va a haber gente que nos aplauda, que qué bueno, otros que nos critiquen, que por qué no hacen esto, por qué no hacen lo otro. Vamos a aceptar sugerencias, pero vamos a tener nuestra forma de compartir el evangelio, de predicarlo, ¿verdad? Pero créanme que lo hacemos con el fin de ayudar al prójimo y a nosotros mismos, compartiendo la palabra de Dios, porque nos llena, nos nutre. Y Dios nos da el don, al menos nos está dando el don de atrevernos, y tenemos el don de querer trabajar para Dios. Entonces, Él fue el que nos encontró a nosotros y nos está queriendo dar un fruto, ¿verdad? Dios sabrá cuál va a ser nuestro fin, tarde o temprano, si seguiremos en esto, no sabemos, pero lo hacemos con mucho gusto. Entonces, ¿qué podemos sacar de este tema, compañeros? Esa conclusión. ¿En qué parte de tu vida estás caminando? ¿En la parte donde Él se va de la casa del Padre, o estás en la parte de la reflexión de qué estoy haciendo en mi vida, hasta dónde he tenido que sufrir? Ya perdí mi matrimonio, ya perdí mi trabajo, ya perdí la confianza en todos, o estás en la etapa de regresar al camino con Dios y al camino con los seres que amas, que has fallado. ¿En qué parte te encuentras el día de hoy, hermano? Analízalo, búscalo. Lee el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, todo este capítulo es de conversión. Entonces, ya vimos que Dios nos tiene esa gran misericordia, que Él nos abraza, Él corre a nuestro encuentro, Él nos abraza, nos besa, nos agarra del cuello y nos revuelve la dignidad de hijos de Dios que nunca le hemos perdido. Luego les voy a compartir una cosa con un billetito, pero bueno, es algo muy padre, ¿verdad? No sé si lo has visto. Entonces, pues esperemos, hermanos, que sepas encontrar en qué parte de tu vida te encuentras el día de hoy. Esa es la idea de este compartimiento el día de hoy, que sepamos ubicarnos en qué parte de nuestra vida estamos y qué es lo que tengo que hacer para regresar al camino. Y que sé que ya regresando al camino, las cosas no van a ser fáciles. Una reconstrucción tarda años, no es fácil. Y no estamos para decir, no, pues es que yo ya le eché ganas y de todas maneras esto, de todas maneras me siguen. Así va a ser. Te caíste, levántate. Recuerda, Jesucristo se cayó 3 veces y las 3 veces se levantó. Por amor a ti, por amor a mí y amor a todo el mundo. También el día de mañana hablaremos en otro tema, el perdón. Ese es un tema también que necesitamos perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, perdonar al que me dañó y pedir perdón. Son 3 cosas
del perdón. Pero bueno, ya después les diremos. Les agradecemos. El siguiente tema va a ser... La iglesia doméstica. Es un tema muy bonito que habla principalmente de la familia, de cómo nosotros como padres fomentamos los valores, cómo somos cómo debemos ser nosotros los primeros que anunciemos la palabra de Dios y no querer nada más dejarle todo a los padrecitos, a los catequistas. Está muy padre ese tema de la iglesia doméstica. Esperemos la próxima semana, si Dios nos puedan ver. Y ya dentro de 15 días, pues ya viene otra persona, un invitado, que más que invitado, pues es parte del equipo. Él está aquí atrás del teléfono. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Poniendo las citas bíblicas, nos apoya mucho, pero también él sabe hablar. Entonces, todos estamos creciendo, estamos en un crecimiento, ¿sale? Estamos en un crecimiento donde, miren, pues es crecer en nuestra fe. Recordemos, denle like a la página, compartan nuestra página. Recordemos, Laicos Católicos defendiendo su fe. No solo son temas de apologética, a mí me encanta la apologética, pero también tenemos que evangelizar, también tenemos que ayudar al necesitado, dar testimonio, las cosas de las cuales hemos podido salir. Todo eso es crecimiento espiritual, no solo es apologética, también es eso. Son temas como la familia, ¿verdad? La iglesia doméstica, que yo voy a aprender la siguiente semana de Carlos, que es un tema que ya nos ha dado y que no he estado yo presente, pues ahora me va a tocar apoyarlo a él y él es el que le va a tocar hablar. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, pues denle me gusta a la página, compartan si te gustó esto y no es más que compartir la palabra de Dios, ¿sale? Porque todos nos guiamos en esto, no es lo que yo pienso ni lo que yo creo. Recordemos eso, ¿va? Laicos Católicos defendiendo su fe, su servidor Luis Vázquez, Carlos Sánchez, nos despedimos. Le damos gracias a Dios por este momento que tuvimos con ustedes. Bendiciones en nombre de Jesús y los esperamos el siguiente jueves con el tema La iglesia doméstica. Ánimo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.